Decíamos hace un ratito que es interesante poder hablar sobre las normas de tránsito y generalmente los amigos del Observatorio Vial de Secaitra tienen temáticas que desprenden o se desprenden de relevamientos que efectúan. Por ejemplo, las prioridades en el tránsito y el conocimiento que hay sobre la normativa que las regula. Temas que van desde, no sé, qué tienen que hacer, qué tiene que hacer un automovilista con los peatones y con los ciclistas, la circulación en rotondas, qué hacer ante una calle sin semáforo. ¿Cómo está el conocimiento de estas normativas viales a nivel general? Vamos a charlarlo con Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. ¿Cómo te va, Facu? Muy bien, buenos días, Mauro, para vos y para todos. Espero se encuentren bien del otro lado. Sí, querido, sí. Bueno, contame qué se desprende de este nuevo relevamiento que hicieron. Bien, como bien decías, Mauro, hemos hecho un relevamiento hablando de las prioridades. Lo primero que hay que repasar y dejarle claro a todo el radio escucha antes de ingresar en las preguntas es que frente a un peatón, el peatón siempre, absolutamente en todos los casos, tendrá la prioridad. Luego, si el conductor tiene alguna duda, algún tipo de cuestionamiento con respecto a si tiene o no tiene prioridad en la circunstancia, yo los invito a siempre pensar cuál es el sujeto más indefenso, cuál es el sujeto más desprotegido, cuál es el sujeto que en un siniestro vial se vería con más consecuencias y más daños absorbidos. Entonces, si tenemos alguna duda, siempre vayamos por cederle la prioridad de paso al vehículo que entendemos está más indefenso. Por más de que esto no en todos los casos sea así, lo hablo como una excepcionalidad para que frente a alguna duda sepamos que siempre le dejemos el paso a quien consideremos que está más desprotegido en la situación. Dicho esto, Mauro, sí. Arrancamos el sondeo, preguntando quién tenía prioridad de paso en una esquina de dos calles de igual jerarquía sin semáforos. El 78% contestó correctamente que tiene quien circula por la derecha la prioridad. Solo el 12% dijo que quien circula por la izquierda. La realidad es que esto está bien clarito en nuestra norma nacional de tránsito. En segundo lugar, consultamos cuando un automóvil y una bicicleta en una ciclovía van a un mismo sentido y el automovilista quiere girar a su izquierda, ¿quién debe detenerse y ceder el paso? Aquí el 70% respondió correctamente que el automovilista debe detenerse. El 20% restante dijo que era el ciclista. Y por último, Mauro, tocamos la cuestión de las prioridades en las rotondas para analizar el nivel de conocimiento. La norma es clara con respecto a esto. La prioridad la tiene quien circula por dentro de la rotonda. En nuestro sondeo, el 65% respondió correctamente, mientras que el 30% contestó de forma errónea. Vemos cómo la tendencia es que el conocimiento está, que frente a estas dudas la gente responde bien, pero lamentablemente después vemos en la calle que no siempre estas cuestiones se respetan. Entonces, más allá del conocimiento de la norma, hay que empezar a intentar materializar ese conocimiento en el día a día. Te pregunto eso porque ese conocimiento, ¿de dónde se saca? Porque en definitiva es muy poca gente la que estudia para llevar adelante, o en todo caso lo haces para cumplir con un trámite de un registro, pero ¿cómo se accede a la información sobre qué hacer ante cada circunstancia? Bien, yo por lo menos en los casos de la pregunta 1 y 3, que tiene que ver con las rotondas y los semáforos, yo creo que es algo que a la gente le interesa, porque creo que es algo que despierta dudas. A mí me preguntan constantemente quién tiene las prioridades en las rotondas, por ejemplo. Pero en este caso, Mauro, yo me encontré con un nivel de sorpresa en la segunda respuesta que habla de la prioridad en una ciclovía. Esa respuesta, que estuvo muy bien contestada por la mayoría de la gente, no es tan habitual. Con respecto a tu respuesta, la realidad es que en teoría los conocimientos deberían quedar absorbidos luego de dar el examen para el registro, porque obviamente es requisito sine qua non conocer las prioridades para que me emitan el registro. Pero obviamente luego, si no ejercitamos, si no practicamos constantemente y no nos estamos ocupando de conocer cómo serán las prioridades, nadie nos las enseñará más que nosotros mismos, lamentablemente, a menos que obviamente refrendemos ese registro con un nuevo examen teórico en donde volvamos a tener que retomar un poquito el estudio de las prioridades de nuestra normativa nacional. Te pregunto por último, pensando en que ya tenemos las vacaciones o el periodo estival y con ello muchas de las vacaciones,
que tienen a turistas argentinos manejando, incluso turistas que van a otros países manejando. Me imagino que en algún momento prepararán qué pasa con las reglas de tránsito en los países limítrofes, sobre todo que es a los que uno puede acceder a pasar unas vacaciones, por ejemplo, durante el periodo estival en un vehículo particular. Sí, es muy apropiado, Mauro, lo que comentás. Seguramente algo haremos, no sé si en diciembre o en enero, pero es muy interesante tratar de este año tomar esta óptica que comentás, hablar un poquito del derecho comparado, de cómo deberían, mejor dicho, ser nuestras conductas, por lo menos en los países limítrofes, en donde quizá las personas vayan con su auto, y quizá también hablar un poquito de la documentación, cuál es válida, cuál no es válida, en qué país me pueden pedir tal o cual cosa. Muy posiblemente lo preparemos, no sé si para diciembre o para enero, querido. Pero ahí estaremos, Facundo, te mando un abrazo enorme. A vos, hasta luego, Mauro. Chao, querido. Saludos. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, las 9:20.